La llave se sentía increíblemente pesada en mi palma. Estaba de pie en el vestíbulo de mármol de nuestro edificio. Mi edificio ahora, observando a través de los ventanales de suelo a techo, cómo mi marido de 7 años pulsaba el interfono por tercera vez. Su dedo lo golpeaba con una desesperación creciente, el tipo de energía frenética que surge cuando la realidad aún no ha alcanzado a las consecuencias. El interfono, en la pared junto a mí, parpadeaba con cada toque. No me moví hacia él. Desde 12 pisos de altura, a través de ese cristal impoluto, lo había visto llegar en un taxi hacía 20 minutos. Sin su Porsche. Esa había sido la primera señal que él había notado. Se había quedado en la acera durante un minuto entero, mirando el lugar vacío en la zona de aparcamiento de residentes, su mano subiendo hasta su cabeza en ese gesto universal de confusión. Luego había agarrado su bolsa de fin de semana, la de cuero que le compré para nuestro 5º aniversario, y caminó hacia la entrada con el tipo de confianza que surge de nunca imaginar que tus cimientos puedan resquebrajarse. Ahora esa confianza se estaba astillando. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo por 7ª vez en 3 minutos. Lo saqué y vi su nombre parpadear en la pantalla. Marido, no su nombre real ya. Lo había cambiado esa mañana mientras estaba sentada en la oficina de mi abogada, justo después de firmar los papeles que lo cambiaron todo lo demás. El timbre volvió a sonar, más largo esta vez. A través del cristal pude ver a Arturo, nuestro portero, mi portero, hablando con él. La postura de Arturo era de disculpa pero firme, con las manos levantadas en ese gesto universal de lo siento, pero no hay nada que pueda hacer. Estaba siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. Había hablado con él esta mañana, junto con la administración del edificio, junto con todos los que necesitaban saberlo. El rostro de mi marido estaba cambiando. Lo observé suceder en tiempo real, incluso desde esta distancia. La confusión se transformó en algo más agudo. Su mandíbula se tensó, sus hombros se cuadraron. Estaba diciéndole algo a Arturo, gesticulando hacia los ascensores, hacia el hogar que había dejado hace 3 días, el hogar al que creía que había regresado como siempre lo hacía. Mi teléfono zumbó de nuevo. Y de nuevo mensajes de texto entrantes a un ritmo rápido. No necesitaba leerlos para saber lo que decían. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejan subir? Llámame. Pensé en la cena de hace 6 semanas. La luz de las velas reflejándose en las copas de cristal, la forma en que sus ojos se habían iluminado al hablar de ella. El timbre exacto de su voz cuando dijo esas palabras que detonaron todo lo que había construido mi vida. Pensé en lo que descubrí después. Los correos electrónicos, los extractos bancarios, la verdad que había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa. Pensé en el matrimonio en el que había invertido todo, mi juventud, mi confianza, mi dinero, mi futuro. Y pensé en la mujer que solía ser antes de esa cena. Antes de saber, antes de decidir que algunas traiciones no merecen perdón, merecen precisión. Mi marido estaba gritando ahora. No podía oírlo a través del grueso cristal, pero podía ver su boca moviéndose, su mano libre cortando el aire con movimientos bruscos y agresivos. Arturo retrocedió ligeramente, e hice una nota mental para darle una generosa propina por esto. Se acercó otro portero, Bruno, el supervisor del turno de noche. Estaban manejándolo exactamente como les había indicado. Llamar a seguridad si se pone agresivo. No interactuar más allá del guión. Lo siento, señor, pero no está registrado como residente ni como invitado autorizado en esta dirección. Ya no. Me aparté de la ventana y caminé hacia el ascensor. Mis tacones repicaban contra el mármol con un ritmo constante y uniforme que coincidía con los latidos de mi corazón. Lento, tranquilo, controlado. Detrás de mí, el zumbido se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Mi teléfono continuó con su desesperada vibración. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Entré y pulsé el botón del piso del ático. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré por última vez el vestíbulo, el interfono todavía parpadeando con su luz roja urgente. El ascensor comenzó su suave ascenso y cerré los ojos. Aquí no terminaba la historia. Aquí era donde recuperaba todo lo que él creía que podía quitarme, pero para entender cómo llegué aquí, de pie en este ascensor, con mi marido excluido de un hogar que creía en parte suyo, su vida a punto de desmoronarse de formas que aún no podía imaginar, necesitas entender dónde empezó todo. Necesitas entender la cena. Y necesitas entender que la mujer que entró en ese restaurante hace 6 semanas murió en esa mesa. La mujer en este ascensor era otra persona completamente diferente, alguien que él nunca debería haber creado. Lo conocí un martes,
Ese detalle importa porque siempre he sospechado de los grandes comienzos románticos, los encuentros de película que la gente elabora en retrospectiva, puliendo momentos mundanos hasta convertirlos en destino. El nuestro fue un martes por la tarde en un seminario de desarrollo profesional, ambos estirándonos para coger el mismo croissant rancio durante la pausa del café. Ordinario, olvidable, excepto que él me sonrió, esa sonrisa lenta y desplegada que hacía que todo su rostro se reorganizara en algo cálido, y dijo: «Creo que el universo nos está diciendo que tenemos el mismo gusto por la repostería mediocre». Me reí, de verdad, no la risita educada que le das a los extraños, sino una genuina carcajada que me tomó por sorpresa. A los 31 años, ya había pasado por suficientes citas decepcionantes y relaciones a medias para haber desarrollado una gruesa capa de cinismo en torno a cualquier cosa que se pareciera al romance. Pero algo en su humor autocrítico, la forma en que inmediatamente partió el croissant por la mitad y me ofreció la pieza más grande, me hizo pensar, quizás esto podría ser diferente. Hablamos durante el resto de la pausa. Luego nos saltamos la siguiente sesión y charlamos tomando café en la cafetería de al lado. Luego cenamos. Luego me acompañó hasta mi coche, y en algún punto entre el ascensor del aparcamiento y mi vehículo, me pidió mi número con un nerviosismo entrañable que parecía incongruente con su exterior confiado. «Sé que acabamos de conocernos», dijo, con las manos en los bolsillos, «pero tengo la sensación de que si te dejo irte sin una forma de contactarte, voy a pasar el próximo mes dándome patadas a mí mismo». Le di mi número. Eso fue hace 8 años. Te cuento esto porque necesitas entender que lo amé profundamente, por completo, con el tipo de vulnerabilidad total que solo llega cuando has decidido que alguien es seguro, cuando has mirado a una persona y has pensado: «Sí, te elijo a ti y confío en ti con las partes más frágiles de mí». Nuestro noviazgo fue una construcción constante. Él era consultor para una firma de marketing de tamaño medio, ambicioso y encantador. El tipo de hombre que recordaba pequeños detalles sobre tu día y te enviaba artículos que creía que te interesarían. Yo era abogada inmobiliaria, práctica y cautelosa, alguien que leía cada contrato 2 veces y nunca tomaba decisiones por impulso, excepto con él. Lo hice. Cuando me propuso matrimonio después de 10 meses, un domingo por la mañana al azar mientras preparábamos el desayuno, sin anillo todavía, solo él de repente dejando la espátula y diciendo: «No quiero esperar más. Cásate conmigo». Dije sí antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Nos casamos 4 meses después en una pequeña ceremonia que se sintió perfecta porque era nuestra. Su familia vino. Mi madre lloró. Todo estaba exactamente como debería estar. Las grietas vinieron después. Todas las grietas lo hacen. Pero primero hubo 3 buenos años. Quizás 4, si soy generosa con mi memoria. Compramos un pequeño piso juntos. Ascendí a socia en mi firma. Él fue ascendido. Hablamos de tener hijos de esa manera vaga, algún día. ¿Qué hacen las parejas cuando todavía disfrutan de ser solo 2? Viajamos a Barcelona, a Tokio. Hicimos un viaje por carretera a través de Irlanda donde llovió todos los días. Y nos reímos de ello en lugar de discutir. Pensé que estábamos construyendo algo. No me di cuenta de que era la única que sostenía los planos. El dinero llegó a mi vida cuando tenía 36 años. Una herencia de la hermana de mi padre, una mujer que apenas conocía, pero que aparentemente había seguido mi carrera con orgullo silencioso. Me dejó todo. Su patrimonio, su cartera de inversiones, sus propiedades inmobiliarias, era sustancial, un cambio de vida, el tipo de dinero que cambia todo tu paradigma de lo que es posible. 2. 5 millones de euros después de impuestos. Recuerdo estar sentada en la oficina del notario de la herencia, mirando el papeleo, sintiéndome como si estuviera mirando un número de la vida de otra persona. Mi marido había venido conmigo, me había tomado la mano durante la lectura del testamento, me había frotado la espalda cuando lloré inesperadamente, no exactamente por el dolor, sino por la abrumadora extrañeza de todo. «¿Qué quieres hacer con él?», me preguntó esa noche. Ambos todavía procesándolo. «No lo sé», dije con honestidad. «Invertir la mayor parte, supongo. Quizás por fin podríamos tener un hogar de verdad. Algo que sea realmente nuestro, no un piso con paredes de papel». Sus ojos se iluminaron. «Una casa, un hogar», corregí, «para nosotros, para nuestro futuro». Hicimos el amor esa noche con una ternura que se sintió como una renovación, como si nos estuviéramos reconectando a algo que habíamos dejado a la deriva. Con su brazo alrededor de mí, me susurró al oído: «Vamos a construir algo increíble». Lo siento. Le creí. Dios, le creí. Fui cuidadosa con el dinero. Estaba en mi naturaleza ser cuidadosa, y mi vida profesional me había enseñado a ser cautelosa con los activos.
Consulté con asesores financieros, abogados fiscales, especialistas en inversión, configuraciones de fideicomisos y cuentas, y estructuré cuidadosamente todo para maximizar el crecimiento mientras minimizaba el riesgo. La casa fue lo primero. La encontramos juntos. Una hermosa vivienda de 4 habitaciones en un barrio residencial con buenos colegios, aunque aún no tuviéramos hijos. Suelos de madera, cocina con isla, un jardín trasero con robles maduros. Era perfecta, la compré a mi nombre. No porque no confiara en él, no conscientemente, sino porque el dinero era mío y yo era abogada y conocía las estadísticas. Sabía que proteger los activos no se trataba de amor, se trataba de ser inteligente. Mis colegas me habían aconsejado lo mismo. Mantén la herencia separada. No mezcles fondos. No es romántico, pero es práctico. Él pareció estar de acuerdo en ese momento. Lo que te haga sentir cómoda, dijo, firmando la documentación, reconociendo que no tenía derecho sobre la propiedad. Es tu dinero. Lo entiendo. Nos mudamos un sábado de mayo. Lo recuerdo porque el arbusto de lilas del jardín delantero estaba en flor y el olor llenaba cada habitación mientras entrábamos cajas. Bautizamos cada habitación ese día, bailando en el salón vacío, comiendo comida para llevar sentados en el suelo de la cocina, haciendo el amor en nuestro dormitorio antes de siquiera armar la estructura de la cama. Este era nuestro hogar, nuestro futuro, el cimiento de todo lo que habíamos construido juntos. La renové cuidadosamente durante el año siguiente. Actualicé los baños, restauré los suelos, modernicé la cocina, usé mi herencia para todo, manteniendo registros meticulosos. Mi dinero, mi inversión. Él contribuía a las facturas mensuales, la compra, los gastos imprevistos de la vida diaria. Pero la casa era mía. Pensé que estaba siendo inteligente. No me di cuenta de que estaba construyendo mi propio bote salvavidas. Su carrera se había estancado por un tiempo, no fracasando exactamente, sino estancándose de esa manera que le sucede a la gente de 30 y tantos que no ha logrado ascender al siguiente nivel. Mientras yo ascendía a socia y gestionaba acuerdos inmobiliarios de alto perfil, él seguía en la misma firma haciendo el mismo tipo de trabajo, viendo cómo colegas más jóvenes lo superaban. Se creó una tensión entre nosotros que nunca nombramos del todo. Empezó a hacer comentarios. Cosas pequeñas al principio. Debe ser bonito tener una red de seguridad. Cuando mencioné mi cartera de inversiones. Algunos de nosotros tenemos que trabajar de verdad por todo lo que tenemos. Cuando compré un coche nuevo con mi bonificación. Pequeñas pullas que él soltaba con una sonrisa, como si fueran bromas, pero que caían con peso. Me dije que solo estaba estresado, inseguro, pasando por algo. Intenté ser solidaria. Me ofrecí a ayudarlo con su currículum, a usar mis contactos profesionales, a presentarlo a personas que pudieran ayudar a su carrera. A veces aceptaba, otras veces se erizaba. No necesito que me rescates. Me espetó una vez después de sugerirle que hablara con un cazatalentos que conocía. No estoy tratando de rescatarte, dije, confundida. Estoy tratando de ayudar. Es lo mismo. No lo era. Pero no discutí. Estaba aprendiendo que había temas que lo ponían a la defensiva y su carrera era el principal. Así que me retiré, le di espacio, me concentré en mi propio trabajo e intenté hacer del hogar un lugar donde él pudiera sentirse exitoso, apreciado, valorado. Me volví muy buena en hacerle sentir más grande. No me di cuenta de que me estaba haciendo más pequeña. Mirando hacia atrás ahora, desde el otro lado de todo lo que sucedió, puedo ver el patrón formándose. La forma en que se retraía cuando conseguía un nuevo cliente. La forma en que sus cumplidos venían con calificativos. Eso es genial, cariño, aunque estoy seguro de que la mitad de eso es solo estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La forma en que a veces me presentaba en las fiestas como mi esposa, la abogada, con el suficiente énfasis en el artículo para que sonara como una categoría, no como un logro. Pero en ese momento, no lo vi. O quizás lo vi y me dije que estaba siendo demasiado sensible. Quizás estaba demasiado ocupada, demasiado concentrada en mis casos, demasiado decidida a creer en el matrimonio al que me había comprometido. Quizás no quería ver que el cimiento que creía que estábamos construyendo juntos era en realidad algo que yo estaba construyendo sola, mientras él se quedaba a un lado, mirando con ojos cada vez más resentidos. La marca de los 7 años llegó y pasó. No lo celebramos. Ambos estábamos demasiado ocupados, dijimos, aunque antes siempre habíamos sacado tiempo para los aniversarios. Él viajaba más por trabajo. Yo estaba enterrada en un complicado acuerdo inmobiliario comercial que consumía mis semanas. Éramos 2 personas viviendo en la misma casa hermosa, durmiendo en la misma cama y de alguna manera ocupando vidas completamente diferentes. Deberíamos hacer un viaje, dije una noche.
ambos comiendo cenas separadas en momentos separados. Yo en la isla de la cocina con mi portátil, él en el sofá con su teléfono. Cuando se resuelva este caso, solo nosotros. Quizás ese hotel rural en Cantabria del que siempre hablamos. Claro, dijo, sin mirar. Suena bien. Nunca lo reservamos. Y luego llegó la cena. La invitación que detonaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi marido y la vida que había estado viviendo. La invitación que casi no acepto. El restaurante era el tipo de lugar donde la iluminación estaba diseñada para hacer que todos se vieran hermosos y los precios no figuraban en el menú. Me vestí con cuidado esa noche, como lo haces cuando sabes que vas a estar en una habitación llena de gente que te evalúa en los primeros 3 segundos. Un vestido de seda azul marino que rozaba mi cuerpo sin ajustarse. Joyas discretas. El pelo recogido de una manera que parecía sin esfuerzo, pero que me había llevado 20 minutos lograr. Mi reflejo en el espejo del pasillo antes de irnos mostraba a una mujer que parecía exitosa, elegante, compuesta. No me di cuenta de que me estaba vistiendo para mi propio funeral. La cena fue organizada por Ricardo y Valeria Ramos, una pareja que mi marido conocía desde sus primeros días de carrera. Ricardo era ahora vicepresidente senior en alguna empresa de tecnología con un nombre en minúsculas y una innovación implícita. Valeria trabajaba en relaciones públicas, el tipo de mujer que llama a todo el mundo cariño y te hace sentir simultáneamente bienvenida y evaluada. Es importante que vayamos, había dicho mi marido cuando llegó la invitación. Ricardo podría tener algunos contactos para mí. Y Valeria conoce a todo el mundo. Así que despejé mi calendario, pospuse una reunión con un cliente y me puse mi armadura de seda y cortesía. El restaurante estaba en el centro, todo ladrillo visto y bombillas Edison, y el tipo de estética industrial chic, que cuesta una fortuna para parecer inacabado. Nos dirigieron a un comedor privado en la parte trasera donde una larga mesa estaba puesta para 12 personas. Las velas parpadeaban en el centro, las copas de vino captaban la luz. Era hermoso de esa manera calculada que tienen las cosas caras. Otros invitados ya estaban mezclándose, sosteniendo cócteles, realizando la danza social de profesionales en eventos de networking disfrazados de reuniones de amigos. Reconocí algunas caras, personas de la industria de mi marido, algunas que había conocido en funciones anteriores. Y entonces la vi. Estaba de pie junto a la ventana, riéndose de algo que Ricardo estaba diciendo. E incluso antes de que todo el cuerpo de mi marido se tensara a mi lado, lo supe. Lo sabes a veces con un instinto profundo que anula el pensamiento racional. Esta era Lía, la exnovia, la de antes de mí, la relación que había terminado, según los escasos detalles que había compartido al principio de nuestra relación, porque el momento no era el adecuado y querían cosas diferentes. Historia antigua, pensé. Todo el mundo tiene ex. No significaba nada, excepto que la forma en que él la miraba ahora sí significaba algo. Su mano en la parte baja de mi espalda se había congelado. No se retiró, simplemente se detuvo, como si toda la electricidad de su cuerpo se hubiera desviado momentáneamente a otra parte. Sentí el cambio. La repentina ausencia de su atención, aunque todavía estaba físicamente a mi lado. No mencionaste que ella estaría aquí, dije en voz baja. No lo sabía. Su voz era extraña, tensa. Valeria se abalanzó sobre nosotros entonces, todo besos al aire y perfume, tirando de nosotros hacia la habitación y haciendo presentaciones. ¿Te acuerdas de Lía, verdad? Le dijo a mi marido con el tipo de crueldad casual en la que las mujeres como Valeria se especializan. Acaba de mudarse de nuevo a la ciudad. ¿No es maravilloso? Es como una reunión. Maravilloso, repetí, con mi sonrisa profesional fija en su lugar. Lía se giró hacia nosotros y pude verla por primera vez con claridad. Era hermosa. No convencionalmente, no de la manera que las revistas o las películas nos enseñan a reconocer, sino de una forma más inquietante. Tenía una cualidad casi etérea, piel pálida, ojos oscuros, una cualidad de quietud que atraía la atención. Su vestido era simple, negro, discreto, de una manera que de alguna manera hacía que todas las demás mujeres de la sala parecieran esforzarse demasiado. «Hola», dijo, y su voz era baja, un poco ronca. Miró a mi marido, solo miró, con una pequeña sonrisa que contenía historias enteras a las que yo no tenía acceso. Luego su mirada se desvió hacia mí. «Debe ser la esposa. He oído cosas maravillosas. Mentiras, estoy segura», dije con una ligereza que no sentía. Ella se rió. Mi marido no lo hizo. Nos trasladamos a la mesa. El universo, o la disposición de asientos de Valeria, era lo mismo. Había colocado a Lía directamente frente a nosotros, ligeramente a la izquierda de mi marido. Línea de visión perfecta. Yo estaba a su derecha.
Observé cómo colocaba su servilleta en su regazo con un enfoque innecesario. Llegó el primer plato. La conversación fluía alrededor de la mesa. Esa peculiar mezcla de charla profesional y anécdotas personales que sucede en este tipo de cenas. Participé cuando era apropiado, hice las preguntas correctas, me reí en los momentos correctos. Pero estaba consciente, hiperconsciente, de mi marido a mi lado. Estaba diferente, animado de una manera que no había visto en meses, quizás años. Era divertido, encantador, se inclinaba hacia adelante cuando hablaba, sus ojos brillaban. Era el hombre que conocí hace 8 años en ese congreso, el que me había hecho reír con un croissant rancio, y cada gramo de esa energía estaba dirigido al otro lado de la mesa. Entonces, Lía, dijo Ricardo, cuéntales a todos sobre el nuevo proyecto. Es absolutamente fascinante. Ella se excusó con modestia practicada, pero finalmente se dejó persuadir para describir su trabajo, algo en arquitectura sostenible, diseñando edificios ecológicos para naciones en desarrollo. Era impresionante, genuinamente. Habló con pasión e inteligencia, y me encontré entendiendo por qué una habitación se inclinaría hacia ella cuando hablaba. Eso es increíble, dijo mi marido, y su voz tenía una nota que no pude identificar de inmediato. Orgullo, admiración, algo más. Es un trabajo significativo, dijo Lía mirándolo. Aprendí hace mucho tiempo que la vida es demasiado corta para hacer cosas que no importan. Tú me enseñaste eso, en realidad. La mesa hizo un sonido colectivo. Tomé un trago largo de vino. La conversación continuó. Llegaron más platos. El vino fluyó libremente, y lentamente, sutilmente, vi a mi marido enamorarse de nuevo de su exnovia en tiempo real mientras estaba sentado al lado de su esposa. No de forma obvia. No la estaba tocando. No me estaba ignorando. Pero había una energía entre ellos, una corriente que cualquiera que prestara atención podía sentir. Tenían bromas internas, referencias compartidas, una taquigrafía que proviene de la historia íntima. ¿Recuerdas aquella vez en Costa Rica?, dijo Lía en un momento, riéndose de el mono. Mi marido echó la cabeza hacia atrás y se rió, una expresión de deleite de cuerpo entero de la que casi había olvidado que era capaz. Dios mío, lo había bloqueado. El trauma fue demasiado. Todos se sintieron encantados por esto, pidiendo la historia, que contaron al unísono, terminando las frases del otro. Un dueto perfectamente coreografiado de memoria compartida. Era una historia divertida. Me reí junto con todos los demás. No sabía que habían estado en Costa Rica juntos. Nunca lo había mencionado. ¿Pero por qué lo haría? Fue antes de mí. Historia antigua. Excepto que no se sentía antigua. No por la forma en que él la miraba. Llegó el plato principal. Un pescado perfectamente preparado que probé sin registrar el sabor. La conversación se había dividido en grupos más pequeños. Ahora Valeria me hablaba de una gala benéfica que estaba organizando, y yo estaba respondiendo en piloto automático mientras rastreaba la conversación que ocurría a mi izquierda. Mi marido le estaba preguntando a Lía sobre su vida, dónde había estado, qué había estado haciendo. Había pasado los últimos 5 años en el extranjero, dijo, trabajando en proyectos en Sudamérica, luego en el sudeste asiático. Había estado comprometida brevemente, pero no funcionó. Era un buen hombre, dijo con una pequeña sonrisa triste. Pero no el hombre adecuado, ¿sabes? Creo que siempre he tenido una idea muy específica de lo que estaba buscando. Sus ojos se dirigieron a mi marido mientras decía esto. Apenas, solo por un latido, pero lo vi. Él también lo vio. Bueno, dijo Ricardo, levantando su copa. Nos alegramos de que hayas vuelto. La ciudad estaba más apagada sin ti. Todos brindamos por eso. Mi mano estaba firme en el tallo de cristal. Mi rostro estaba dispuesto en un agradable acuerdo. Por dentro, algo se estaba moviendo. Un movimiento tectónico para el que aún no tenía palabras. Llegó el postre. El ambiente de la mesa era ruidoso ahora. Múltiples conversaciones superpuestas. Gente relajada por el vino y la comida. A altas horas de la noche, yo estaba hablando con el marido de alguien sobre derecho inmobiliario, una discusión que podría tener dormida. Y entonces lo escuché. La voz de mi marido, no fuerte, pero clara en una pausa momentánea en el ruido circundante. Sabes, solo te has vuelto más hermosa con los años. En realidad es injusto para el resto de nosotros, meros mortales. La mesa se rió. Alguien, Valeria, creo, dijo algo sobre su encanto, pero yo había dejado de respirar. Él estaba mirando a Lía cuando dijo eso, directamente a ella, con una expresión de admiración tan abierta, de aprecio tan desnudo, que fue como recibir un puñetazo en el pecho mientras estaba sentada. Lía sonrió. Siempre fuiste un adulador. Lo digo en serio, dijo él, y lo era. Podía oírlo en su voz. Algunas personas envejecen,
Tú solo te refinas, como si te volvieras más tú misma. Cuidado, dijo Lía con los ojos brillantes. Tu esposa podría ponerse celosa. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El momento se alargó. Podía sentir mi cara, la sonrisa que todavía estaba allí por mi conversación anterior, ahora congelada en su lugar como una máscara que ya no encajaba. Todos esperaban que reaccionara, que dijera algo ingenioso, o cortés, o despreocupado. La mano de mi marido encontró mi rodilla debajo de la mesa. Un suave apretón, tranquilizador, él es solo una broma, solo un cumplido entre viejos amigos. No seas esa esposa. No seas insegura, ni celosa, ni mezquina. Puse mi mano sobre la suya y le devolví el apretón. Luego miré a Lía y dije con perfecta ligereza: Oh, estoy lo suficientemente segura como para reconocer cuando mi marido dice la verdad. Realmente estás preciosa. Más risas. El momento pasó. La conversación siguió adelante. Su mano dejó mi rodilla. El resto de la cena se desdibujó. Nos despedimos. Hicimos promesas de reunirnos pronto que sabía que nunca se materializarían. Abracé a Valeria y le di las gracias por una velada encantadora. Incluso abracé a Lía. Dos mujeres abrazándose brevemente mientras mi marido observaba. Fue tan agradable conocerte por fin, me susurró al oído. Tienes suerte de tenerte. Las palabras eran correctas. La entrega fue perfecta, pero aterrizaron como una amenaza. Caminamos hacia el coche en silencio. Mi marido conducía. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, sintiéndome como si estuviera bajo el agua, todo amortiguado y distante. Eso fue agradable, dijo finalmente con voz casual. Buena comida. Espero que no haya sido raro que Lía estuviera allí. ¿Debería haberlo sido? No, por supuesto que no. Simplemente, sé que las ex pueden ser incómodas. Me giré para mirarlo. Su perfil estaba iluminado intermitentemente por las luces de la calle, familiar y de repente extraño. Le dijiste que era hermosa. ¿Qué? Oh. Se encogió de hombros, con los ojos en la carretera. Solo estaba siendo amable. Ha pasado por muchas cosas. Dijiste que era más hermosa de lo que solía ser. ¿Lo hice? Parecía genuinamente inseguro y eso era de alguna manera peor. Que pudiera decir algo que se había grabado en mi memoria y ni siquiera recordar las palabras exactas. Probablemente solo estaba tratando de ser amigable. Ya sabes cómo son esas cosas. Yo lo sabía. Sabía de la cortesía profesional y el lubricante social y los cumplidos sin sentido que suavizan las reuniones. Esto no había sido eso. Pero también sabía que si presionaba, si convertía esto en algo, yo sería el problema. La esposa insegura, la celosa, la mujer que no podía soportar que su marido fuera cortés con una ex. Así que no dije nada. Condujimos a casa en silencio. Pasamos por nuestra rutina nocturna. Él se durmió casi de inmediato, su respiración profunda y uniforme a mi lado. Permanecí despierta hasta el amanecer, mirando el techo, reviviendo la cena en mi mente. Su rostro cuando la vio por primera vez. La luz en sus ojos cuando le habló. La forma en que la miró cuando la llamó hermosa. De verdad la miró, de la forma en que miras algo precioso. La forma en que no me había mirado en años. Algo se había roto dentro de mí durante esa cena. Se había creado un espacio donde las preguntas podían crecer. Y mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando a mi marido dormir pacíficamente a mi lado, esas preguntas comenzaron a echar raíces. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿Qué era esta vida que había construido? ¿Y por qué de repente me sentía como una extraña en mi propia casa? Todavía no tenía respuestas, pero estaba a punto de empezar a buscarlas. Y lo que encontré lo cambiaría todo. No lo confronté a la mañana siguiente, ni a la mañana siguiente. En lugar de eso, observé. Es increíble lo que notas cuando realmente estás prestando atención. Todas las pequeñas cosas que habían estado sucediendo en los márgenes de mi conciencia de repente cobraron un enfoque nítido, como ajustar una lente de desenfoque a claridad. Estaba más pendiente de su teléfono, no dramáticamente más. Siempre había estado pegado a la cosa, pero había una cualidad en cómo lo sostenía ahora. Protector, ligeramente angulado, y se lo llevaba a todas partes. Al baño, a la cocina por un vaso de agua, a revisar el correo. ¿Todo bien? Pregunté una tarde 3 días después de la cena, cuando se levantó del sofá por cuarta vez para revisar una notificación. ¿Qué? Sí, solo cosas del trabajo, pero estaba sonriendo mientras escribía. La sonrisa suave y privada de alguien involucrado en una conversación que le agrada. El trabajo no le hacía sonreír así. Empecé a notar los detalles, la forma en que había empezado a vestirse mejor por las mañanas, incluso para los días en que trabajaba desde casa. La nueva colonia que no le había comprado. El repentino interés en ir al gimnasio,
algo que había abandonado hacía 2 años. Estás muy bien, dije una mañana y lo dije en serio. Se veía bien, energizado, vivo de una manera que debería haberme hecho feliz. Gracias, dijo besándome la mejilla al salir. Solo estoy tratando de cuidarme mejor. ¿Por ella? No dije. Estás haciendo esto por ella, pero aún no lo sabía, no con certeza. Y siempre he sido alguien que necesita pruebas, hechos concretos antes de hacer acusaciones. Es la abogada en mí. La sospecha no es prueba. Un sentimiento no es un caso. Así que empecé a reunir pruebas. Comenzó pequeño, presté atención a sus patrones. Solía ser descuidado con su teléfono, dejándolo en el mostrador mientras se duchaba, en la mesita de noche mientras dormía, pero ahora siempre estaba boca abajo, siempre protegido con contraseña. Cambió el código. Me di cuenta cuando fui a usarlo para llamar a mi propio teléfono cuando lo había extraviado, algo que había hecho 100 veces antes. ¿Cuál es tu nueva contraseña?, pregunté casualmente. Un microsegundo de vacilación. Oh, la cambié por seguridad. Toma, ¿qué necesitas? Él mismo lo desbloqueó y me lo entregó. Luego se quedó cerca mientras llamaba a mi teléfono. Cuando lo encontré y colgué, inmediatamente recuperó su teléfono. Fue entonces cuando supe. No qué exactamente, pero que había algo. Podría haberle preguntado directamente. Probablemente debería haberlo hecho. Una versión más saludable de mí misma en un matrimonio más saludable habría dicho, me siento distante de ti, algo se siente mal. ¿Podemos hablar? Pero tenía miedo de la respuesta. O tal vez tenía miedo de que mintiera. O peor aún, que me dijera la verdad y yo tuviera que lidiar con eso antes de estar lista. Así que, en cambio, hice lo que mejor sé hacer. Investigué. La factura del teléfono fue fácil. Estábamos en un plan compartido y yo tenía acceso a la cuenta. Revisé los registros del último mes y comencé a mirar el registro de llamadas. Estaban los números habituales, sus colegas de oficina, su madre, y luego un número que aparecía con creciente frecuencia, especialmente por las noches y a altas horas de la noche. Llamadas de 30 minutos, 45, 1 hora, mientras supuestamente estaba trabajando en su despacho. Yo estaba en la cama leyendo mientras vivíamos nuestras vidas separadas bajo el mismo techo. Podría haber llamado al número. Una parte de mí quería hacerlo, pero ya sabía qué voz respondería. En su lugar, revisé nuestros extractos de tarjeta de crédito. Otra cuenta compartida, una que usábamos para gastos del hogar y compras diarias. Tenía acceso en línea. Yo era la que solía pagar las facturas de todos modos. Había cargos que no reconocí. Flores enviadas hace 3 semanas. No había recibido flores. Un restaurante al que nunca había ido un martes en que había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Otro restaurante, un bar de vinos, una cafetería en un barrio al otro lado de la ciudad. Cada cargo era lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido por sí mismo, pero juntos pintaban un cuadro que no quería ver. Me senté en mi escritorio en la oficina de nuestra casa, mi oficina en la casa que había comprado, y miré la hoja de cálculo que había creado. Llamadas, textos. No podía ver el contenido, pero podía ver el volumen, cargos, una línea de tiempo de traición expuesta en puntos de datos. Me temblaban las manos. Cerré el portátil y me senté en el silencio de la habitación. El sol de la tarde entraba por la ventana. Partículas de polvo flotando en la luz dorada. Todo parecía normal, incluso hermoso. Este hogar que había creado, esta vida que había construido. Era todo un escenario para una obra en la que no me había dado cuenta de que estaba actuando. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo. Nunca llamaba para decir que estaba enferma. Mi asistente sonó genuinamente preocupada. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo un virus estomacal. Estaré bien mañana. Mentí. Mi marido ya se había ido a su oficina. Esperé 30 minutos después de su partida. Luego fui a su despacho. Se sintió transgresor hurgar entre sus cosas. En 8 años de matrimonio, nunca había espiado, nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Se suponía que la confianza era el cimiento de lo que teníamos. Pero los cimientos se agrietan. Su despacho estaba ordenado. Era particular con su espacio de trabajo. Escritorio organizado, archivos etiquetados, libros ordenados alfabéticamente. Empecé por los lugares obvios. Cajones del escritorio, archivador. Nada incriminatorio, solo documentos de trabajo. Declaraciones de impuestos antiguas, garantías de electrodomésticos. Luego revisé su maletín, el que se llevaba a la oficina todos los días, pero que había dejado en casa hoy por alguna razón. En el bolsillo interior, metido en una funda destinada a tarjetas de visita, encontré un recibo. Un hotel, de la semana pasada. La noche que había dicho que estaba en una cena tardía con un cliente,
El cargo de la habitación era por una noche. Entrada a las 7 p.m. Salida a las 11 p.m., 4 horas. Me quedé en su despacho sosteniendo el recibo con las manos que se habían quedado entumecidas. 4 horas. No un error. No un malentendido. 4 horas en la habitación de un hotel en el centro de nuestra ciudad cuando podría haber conducido a casa en 20 minutos. El papel se arrugó ligeramente en mi agarre. Lo alicité, lo fotografié con mi teléfono y lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. Luego me senté en su silla de escritorio e intenté respirar a través de lo que me estaba desgarrando el pecho. No fue un shock. En algún lugar profundo de mí lo había sabido desde la cena, tal vez antes. Alguna parte de mí había reconocido lo que estaba sucediendo incluso cuando mi mente consciente se negaba a verlo. Fue dolor. La muerte del matrimonio que creía tener. La muerte del hombre que creía conocer. La muerte del futuro por el que había estado trabajando. Me permití llorar durante 10 minutos. Lo cronometré en realidad de la forma en que había aprendido a hacer en mi vida profesional cuando necesitaba procesar algo antes de volver al trabajo. 10 minutos para desmoronarme, luego compartimentar y seguir adelante. Cuando sonó la alarma de mi teléfono, me limpié la cara, fui al baño, me lavé las manos y me eché agua fría en los ojos. Me miré en el espejo. Mi cara me devolvió la mirada manchada e hinchada pero familiar. Todavía estaba aquí, todavía era yo, y había terminado de ser la mujer que no sabía. Necesitaba más información. El recibo probaba que había hecho algo, pero no exactamente qué. Y había aprendido en mi carrera que las suposiciones, incluso las razonables, podían desmoronarse en los tribunales. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba saber el alcance total de lo que estaba lidiando. Volví a su despacho y busqué con más cuidado. Esta vez fui metódica, revisando cada libro en busca de papeles ocultos, cada archivo en busca de algo fuera de lugar. No encontré nada más. O era muy cuidadoso o la mayor parte de la aventura existía digitalmente. Su portátil estaba protegido con contraseña, diferente a la de su teléfono. Probé algunas combinaciones obvias. Cumpleaños, nuestro aniversario. Nada funcionó. No era una hacker. No podía irrumpir en él sin que él lo supiera. Pero conocía a alguien que podía. Me senté en el suelo de su despacho, con la espalda apoyada en su escritorio, y saqué mi teléfono. Desplacé mis contactos hasta que encontré el nombre que estaba buscando. Rubén Vidal, un especialista en tecnología con el que había trabajado en un caso el año pasado que involucraba fraude digital. Era discreto, brillante y me debía un favor. Lo llamé. Hola, respondió sonando sorprendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Necesito ayuda con algo, dije. Personal. Confidencial. Hubo una pausa. Luego su voz cambió. Se volvió profesional. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo en el que necesito acceder a las comunicaciones digitales de alguien sin que lo sepa. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Estamos hablando de algo legal o matrimonial? Creo que mi marido me está siendo infiel. Necesito pruebas antes de hacer nada. Ah, eso es. Pude oírlo pensar. Sí, puedo ayudarte con eso. ¿Tienes acceso a alguno de sus dispositivos? Su portátil, pero no tengo la contraseña. No la necesitas. Puedo configurarte un programa. Tendrás que instalarlo cuando no esté en casa. Tardará unos 10 minutos. Después de eso reflejará todo. Correos electrónicos, textos, historial del navegador, todo a un servidor seguro al que puedes acceder de forma remota. Él nunca sabrá que está ahí. Mi estómago se revolvió. ¿Es eso legal en tu propia casa? ¿En un dispositivo de propiedad conjunta? Zona gris, pero probablemente defendible. No admisible en los tribunales, pero útil para saber con qué estás lidiando. Eso es todo lo que necesito saber. Te enviaré los detalles. Dame una hora. Rubén, gracias. No me des las gracias todavía, dijo en voz baja. Puede que no te guste lo que encuentres. Ya no me gusta. Al menos de esta manera sabré la verdad. El programa llegó a mi correo electrónico 40 minutos después con instrucciones detalladas. Mi marido no estaría en casa en horas. Tenía tiempo. Seguí las instrucciones de Rubén exactamente, instalando el software en el portátil de mi marido mientras estaba sentada en su silla, en su espacio, violando su privacidad de la misma manera que él había violado nuestro matrimonio. Se sintió como justicia. Se sintió como caer. Cuando terminé, cerré el portátil, salí de su despacho y fui a nuestro dormitorio. Me acosté sobre la cama y miré el techo, el mismo techo que había mirado durante noches después de la cena, y esperé. Mi teléfono me alertaría cuando el programa comenzara a capturar datos. Rubén había dicho que podría tardar unas horas en que todo se sincronizara. Necesitaba ser paciente. La paciencia nunca había sido mi fuerte, pero había aprendido algo sobre mí misma en las últimas semanas.
Era capaz de cosas que nunca había imaginado. Engaño, vigilancia, el tipo de calma calculada que venía de saber que tu vida estaba terminando y elegir controlar exactamente cómo moría. Mi teléfono Zumbu. Un texto de mi marido. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas que te traiga algo a casa? El marido cariñoso, el compañero atento. Escribí de vuelta. Mucho mejor. Nos vemos esta noche. Y luego esperé a que la verdad se revelara. El primer correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, reflejada a las 3:47 p. Estaba sentada en nuestro salón, con el portátil apoyado en las rodillas, fingiendo revisar contratos de trabajo. En realidad, había estado actualizando el servidor seguro que Rubén había configurado cada 10 minutos durante las últimas 2 horas, observando cómo los archivos se poblaban lentamente. Historial del navegador, datos de aplicaciones y finalmente correos electrónicos. El más reciente llegó de su carpeta de enviados. El destinatario era una dirección de correo electrónico que no reconocí, pero el asunto hizo que mi sangre se congelara. Esta noche. Hice clic para abrirlo. No puedo esperar a verte. Mismo sitio. Yo llevo el vino esta vez. Tú tráete a ti misma. Es todo lo que necesito. Él, mi marido siendo coqueto con. Desplacé hacia arriba para ver el hilo de correo electrónico completo. Las respuestas de ella también estaban allí, sincronizándose en tiempo real a medida que el programa capturaba todo. Eres imposible. Mismo sitio, 7:30. Y trae ese Malbec del que hablabas. Quiero probar de lo que has estado presumiendo. Es una cita. Ponte el vestido azul. Presuntuoso. Me pondré lo que quiera. Te pondrás el vestido azul porque sabes que me encanta cómo te queda. Y te encanta cuando me encanta. Sentí que el café me subía por la garganta. Dejé el portátil a un lado con cuidado. Fui al baño y vomité. Cuando no quedó nada, me enjuagué la boca. Me lavé la cara y volví al salón. Recogí el portátil. Lo leí de nuevo. Luego desplacé más hacia atrás. Los correos electrónicos se remontaban a semanas, meses, mucho antes de la cena. La cena no había sido el principio, había sido una reunión. Habían estado en contacto desde al menos 3 meses atrás, basándome en el correo electrónico más antiguo del hilo. Su primer mensaje para él fue simple. Me mudo de nuevo a la ciudad. Pensé que deberías saberlo. Su respuesta, enviada en 1 hora. Esa es la mejor noticia que he oído en años. ¿Cuándo puedo verte? Leí cada correo electrónico. Vi su aventura desarrollarse al revés, desde los planes casuales de esta noche hasta esos primeros mensajes cuidadosos que aún tenían una negación plausible. Solo café como amigos. Qué bien ponernos al día. Deberíamos hacerlo de nuevo. Y luego el cambio. Los mensajes se volvieron más largos, más personales. Él confiando en que se sentía estancado en su carrera, no apreciado en casa. Ella simpatizando, entendiendo, recordándole quién solía ser. Siempre estuviste destinado a cosas más grandes, había escrito ella. No creo que ella te vea como yo te veo. Ella ve un sueldo y un nombre en sus declaraciones de impuestos. Él había respondido, tú me ves. Tuve que dejar de leer, dejar el portátil, caminar hasta la cocina, servir un vaso de agua con manos temblorosas. Ella ve un sueldo. 7 años de matrimonio, de sociedad, de construir una vida juntos, y eso era lo que yo era para él. Bebí el agua, serví otro vaso, me obligué a respirar. Luego volví y seguí leyendo. Los mensajes se volvieron más íntimos, anhelantes, sexuales aunque no explícitos. Hablaban de momentos robados, de sentirse vivos de nuevo, de que esto era correcto de una manera que nada más lo es. Y luego, hace 3 semanas, el hotel. No puedo seguir haciendo esto a medias, había escrito él. Necesito todo de ti. Me tienes, había respondido ella. Siempre me has tenido. El recibo del hotel que había encontrado coincidía con la fecha de ese intercambio. Me senté con ese conocimiento, lo dejé asentarse en mis huesos. Mi marido se había acostado con su exnovia en un hotel del centro mientras yo había estado en casa, probablemente trabajando hasta tarde, completamente ajena a que mi matrimonio acababa de morir. El programa todavía estaba sincronizando. Los mensajes de texto empezaron a llegar ahora, cientos de ellos, lo mundano y lo devastador todo mezclado. Pensando en ti. Anoche fue todo. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos más. Ese último me detuvo. Hasta que no tengamos que escondernos más. Hice clic en el hilo y leí hacia atrás. ¿Cuándo se lo vas a decir? Había preguntado Lía hace 2 semanas. Necesito resolver la logística primero. La casa es complicada. ¿La casa o tus sentimientos? La casa está a su nombre, de su herencia. Si nos divorciamos, me voy sin nada. Te vas contigo mismo. Con nosotros. ¿No vale eso más que la propiedad? Claro. Solo necesito ser inteligente al respecto.
Déjame manejarlo a mi manera. Ahí estaba, en sus propias palabras, la verdad de lo que yo era para él. No una esposa, no una socia, sino un obstáculo entre él y lo que quería. Una complicación financiera que debía sortearse con cuidado. Pensé en el papeleo que había firmado cuando compré la casa. El reconocimiento de que era mi propiedad separada. En ese momento, pensé que me estaba protegiendo. No tenía idea de cuán acertada estaba. Se colgaron más textos. Los vi poblar la pantalla con una fascinación desprendida, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Habían estado planeando no solo una aventura, sino un futuro. Lia había estado mirando pisos, enviándole listados. Para cuando estés libre, había escrito ella. Piensa en ello como nuestro primer lugar. Él había respondido con emojis de corazón y promesas. Hablaron de viajar juntos, de la vida que tendrían, de lo mucho mejor que encajaban el uno con el otro que cualquiera de ellos con sus situaciones actuales. Ella nunca me entendió de verdad, había escrito él. Creo que solo he estado pasando por las motions durante los últimos años. Pues deja de hacerlo. La vida es demasiado corta para estar con la persona equivocada. Pronto, había prometido. Solo necesito arreglar las cosas bien. Me pregunté qué significaba arreglar las cosas bien. ¿Estaba planeando pedir pensión compensatoria? ¿Alegar que había contribuido al hogar y merecía una compensación? Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a mi abogada, no la de mi firma. Esto tenía que ser personal y completamente confidencial. Elisa Romero, una especialista en divorcios a la que había derivado clientes a lo largo de los años. La mejor de la ciudad. Necesito programar una consulta lo antes posible. Asunto personal. ¿Qué tan pronto puedes verme? La respuesta llegó en 3 minutos. Mañana 9 a.m. Mi oficina. ¿Estás bien? Lo estaré. Volví al portátil. El programa había terminado su sincronización inicial. Ahora tenía acceso a todo. Cada correo electrónico, cada texto, cada foto, cada búsqueda en el navegador. Empecé a revisar el historial del navegador. Encontré las búsquedas que había hecho. Abogado de divorcio. ¿Cómo reclamar participación en la propiedad del cónyuge? Derechos de pensión alimenticia cuando la esposa gana más. Estaba investigando, planeando, preparándose para dejarme mientras descubría cómo llevarse tanto como pudiera al salir. Y mientras tanto, él había estado volviendo a casa, besándome la mejilla, preguntando por mi día, durmiendo en nuestra cama. Revisé la carpeta de fotos. Ahí estaba ella, Lia. Docenas de fotos de ellos juntos. Citas para tomar café, cenas en restaurantes, ella en su coche riendo, él besándole la mejilla, un selfie de ellos en la cama, afortunadamente vestidos, pero la intimidad era inconfundible. Fotos de los últimos 3 meses, una línea de tiempo visual de todo lo que había estado demasiado ocupada para notar. En una foto, ella llevaba un collar que no reconocí. Delicado, de aspecto caro. Crucé la fecha con nuestros extractos de tarjeta de crédito. Ahí estaba. Una compra en una joyería. 800 euros. Hace 2 semanas. Pensé que era para mí, para nuestro próximo aniversario. Tal vez un regalo de cumpleaños anticipado. Nunca fue para mí. Creé una carpeta en mi disco seguro y comencé a organizar todo. Capturas de pantalla de correos electrónicos, hilos de texto, fotos, extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos. Construí un caso contra mi marido con la misma atención meticulosa que le daría a cualquier asunto legal. Evidencia de la aventura documentada. Evidencia de planificación financiera para beneficiarse del divorcio documentada. Línea de tiempo de engaño documentada. Para cuando terminé, eran las 5:30 p.m. Mi marido estaría en casa en 1 hora. En realidad, probablemente más tarde, ya que, según sus textos, planeaba reunirse con Lia a las 7:30, lo que significaba que necesitaría una excusa. No tuve que esperar mucho. A las 6:15, mi teléfono zumbó con un texto de él. Me surgió algo de última hora en el trabajo. No me esperes para cenar. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que solían significar todo. Ahora eran solo sonidos. Ruido sin sentido que cubría la verdad. Respondí, no hay problema. Probablemente me iré a la cama temprano de todos modos. Todavía no me siento genial. Que te mejores, cariño. Me pregunté si sentía alguna culpa o si mentirme se había vuelto tan rutinario que era solo otra tarea para marcar, enviar mensaje a la esposa, rastrear pistas, ir a ver a la novia. Tenía 3 horas antes de que llegara a casa, tal vez 4, dependiendo de cuánto tiempo se quedara con ella. Usé el tiempo para pensar, no sobre si dejarlo. Esa decisión se había tomado en el momento en que vi esos correos electrónicos. No puedes saber algo como esto. No puedes sentir la traición. El matrimonio había terminado, incluso si él no lo sabía todavía.
Estaba pensando en cómo podría confrontarlo esta noche cuando llegara a casa. Arrojarle la evidencia a la cara. Gritar, llorar, exigir respuestas a preguntas que ya no importaban. O podría ser inteligente. Era abogada inmobiliaria. Conocía la ley de propiedad al dedillo. Sabía lo que era mío y lo que no, lo que podía protegerse y lo que era vulnerable. Y sabía que en un divorcio, la persona que planea gana. Él había estado planeando, investigando sus derechos, resolviendo su estrategia, todo mientras me mantenía en la oscuridad. Pero había cometido un error crítico. Me había subestimado. La casa era mía. Comprada con mi herencia, titulada a mi nombre solamente con un rastro de papel claro que mostraba propiedad separada bienes privativos. Había firmado documentación reconociendo esto. No importaba cuán bueno fuera su abogado, no iba a conseguir esta casa. Nuestros coches estaban a nuestros nombres individuales. El mío estaba pagado, al suyo le quedaban 2 años de pagos. Pagos que salían de nuestra cuenta conjunta, que yo podía cerrar. Nuestras cuentas bancarias eran conjuntas, excepto por mi cartera de inversiones, que era completamente separada. Podría retirar mi parte de las cuentas conjuntas, dejarle la suya, tomar la mía y cerrar la puerta a ese enredo financiero. Pensé en el momento. Si me movía demasiado rápido sin el asesoramiento legal adecuado, podría cometer errores, pero si esperaba demasiado, él podría hacer su movimiento primero. Mañana por la mañana, me reuniría con Elisa, pondría la estrategia legal en marcha, luego la ejecutaría. Pero esta noche, necesitaba verlo con mis propios ojos. Sabía dónde se iban a encontrar. El texto había mencionado mismo sitio, un bar de vinos en el Distrito de las Artes, uno en el que nunca había estado. Probablemente su lugar, lleno de recuerdos de los que yo no era parte. Podría ir a verlos juntos. Algunas personas dirían que eso era autodestructivo, que ya tenía todas las pruebas que necesitaba, pero necesitaba verlo. Ser testigo de la muerte de mi matrimonio en tiempo real. Grabarlo en mi memoria para que cuando inevitablemente intentara hacerme luz de gas, minimizarlo, hacerme sentir loca por estar herida, yo tendría esto. Tendría la imagen de él con ella, viviendo la verdad que había estado ocultando. Me vestí, no la versión de mí misma que él conocía, no la abogada profesional o la esposa arreglada. Me puse vaqueros, un suéter negro simple, maquillaje mínimo, me recogí el pelo, me puse gafas en lugar de lentillas. Parecía una persona diferente, me sentía una persona diferente. A las 7:15 me subí a mi coche y conduje al centro. El bar de vino se llamaba El Secreto. Por supuesto. Estaba escondido en un almacén reformado en el Distrito de las Artes, el tipo de lugar con conductos expuestos y bombillas Edison, y una selección curada de vinos naturales que costaban 30 euros la copa. A través de los grandes ventanales delanteros, pude ver el cálido resplandor de la iluminación interior. La gente se agrupaba en pequeñas mesas, riendo y hablando de esa manera animada que tiene la gente al atardecer cuando todavía está fresca, todavía esperanzada sobre cómo se desarrollará la noche. Aparqué al otro lado de la calle 2 manzanas más abajo, lo suficientemente lejos como para ser invisible, lo suficientemente cerca como para ver. Mis manos estaban firmes en el volante. Eso me sorprendió. Esperaba temblores, lágrimas, alguna manifestación física del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Pero me sentía tranquila, fría, casi como si hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. Tal vez eso era shock. O tal vez esta era quien me convertí cuando sucedió lo peor. No la mujer que se desmoronó, sino la mujer que observó, documentó, se preparó. A las 7:28 su coche se detuvo. El Porsche Cayenne que había insistido en alquilar hace 3 años, el que yo había pensado en privado que era un cliché, pero que había apoyado de todos modos porque lo hacía feliz. Dio la vuelta a la manzana una vez buscando aparcamiento. Finalmente encontró un sitio 2 coches delante del mío. Me encogí en mi asiento innecesario. No me estaba buscando. No estaba pensando en mí en absoluto. Probablemente su mente estaba en ella, en la noche que se avecinaba, en la vida que estaba construyendo en secreto, mientras nuestro matrimonio moría tranquilamente por negligencia y traición. Salió del coche y lo vi revisar su reflejo en la ventana. Alisarse el pelo, ajustarse el cuello. Llevaba la camisa azul que le compré por su cumpleaños, la que dije que resaltaba sus ojos. Se la había puesto por ella. Entró en el bar con confianza, el paso fácil de alguien que camina hacia algo que quiere. Esperé 30 segundos, luego salí de mi coche. El aire de noviembre era penetrante, cortando mi suéter. Había dejado el abrigo en el coche. Bien, el frío ayudaba. Me mantenía alerta. Caminé hasta El Secreto, mi corazón martillando ahora, aunque mis manos seguían firmes. A través de la ventana,
Pude verlo en una mesa cerca del fondo. Ella no estaba allí todavía. Estaba mirando su teléfono, sonriendo ante algo. Probablemente su mensaje de texto diciendo que estaba casi allí. No podía entrar. Demasiado arriesgado. Pero el bar tenía un patio lateral. Podía verlo desde la calle. Calentadores encendidos contra la oscuridad de la noche. Y el patio se conectaba a la sala principal a través de puertas francesas abiertas. Si me posicionaba correctamente, podría ver su mesa. Caminé alrededor de la entrada del patio. Algunas personas estaban dispersas en las mesas exteriores, abrigadas con chaquetas, decididas a disfrutar del ambiente a pesar del frío. Elegí una mesa de esquina parcialmente oscurecida por un árbol en maceta, pedí una copa de vino tinto al camarero que apareció y orienté mi silla para poder ver a través de las puertas. Línea de visión perfecta. A las 7:35 llegó Lía. La vi antes que él. Observé cómo escaneaba la sala, su rostro iluminándose cuando lo vio. Llevaba un vestido azul, el que él le había dicho que se pusiera, y se veía hermosa. Esa misma cualidad etérea que había notado en la cena, amplificada por la iluminación cálida y la obvia alegría en su rostro. Caminó hasta su mesa. Él se levantó. Se abrazaron y el abrazo duró demasiado para ser casual. Cuando se separaron, él mantuvo sus manos en su cintura por un momento, mirándola con una expresión que reconocí. Había visto esa expresión antes, hace años, cuando solía mirarme de esa manera. Se sentaron. Un camarero apareció de inmediato. Claramente eran habituales. Ordenaron sin mirar los menús. Cuando el camarero se fue, se inclinaron el uno hacia el otro sobre la mesa, con las manos entrelazadas, hablando con la intensidad de la gente que tiene demasiado que decir y no suficiente tiempo para decirlo. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo. No sentí el sabor. Desde mi posición, podía verlos claramente, pero no podía oír su conversación. Solo podía mirar, leer su lenguaje corporal, llenar los vacíos con mi imaginación, lo cual era de alguna manera peor que saber. Ella se rió de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás. Su mano se acercó a través de la mesa para tocar la de él. Él giró la palma hacia arriba, atrapó sus dedos, los sostuvo. Un gesto tan pequeño, sin sentido para cualquier otra persona en el restaurante, devastador para mí. El vino llegó a su mesa. Él trajo el Malbec que prometió. El camarero sirvió. Brindaron, copas tintineando juntas en un sonido que no podía oír, pero podía imaginar. Cristal contra cristal, una promesa hecha con vino. Bebieron. Su pulgar trazó círculos en el dorso de la mano de ella. Lo vi estar presente con ella de una manera que no había estado presente conmigo en años, quizás nunca. Estaba inclinado hacia adelante, involucrado, animado, riendo. Ella dijo algo y él se llevó la mano al corazón, simulando estar herido, y ella se rió más fuerte. Tenían bromas internas, un ritmo, una historia que existía en un espacio al que nunca podría acceder, sin importar cuántos correos electrónicos leyera o textos revisara. Y algo en eso dolió más que la traición física, el conocimiento de que tenía toda esta otra vida, todo este otro yo que guardaba para ella. Las mejores partes de sí mismo ofrecidas libremente, mientras yo recibía las obras. La versión cansada, resentida, desconectada que llegaba a casa y revisaba su teléfono y me hacía sentir que estaba exigiendo demasiado al querer conversación. Mi mano se apretó en mi copa de vino. La comida llegó. Habían pedido aperitivos para compartir. Los vi comer del plato del otro, casuales y cómodos. El camarero los revisó y ambos le sonrieron con la calidez de la gente que está exactamente donde quiere estar. En un momento, Lía se levantó para ir al baño. Él la vio alejarse, sus ojos siguiéndola por la habitación con aprecio abierto. Cuando ella se fue, él sacó su teléfono. Escribió algo. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Un texto de él. Esto del trabajo se está alargando más de lo esperado. Probablemente llegue a casa alrededor de las 11. Lo siento, cariño. Miré el mensaje, la mentira casual, el engaño reflejo. El lo siento que no significaba nada. Escribí de vuelta. Está bien. Tómate tu tiempo. Lo vi leer mi respuesta. Lo vi sonreír ligeramente y guardar su teléfono sin culpa, justo cuando Lía regresaba a la mesa. Se sentó e inmediatamente él le cogió la mano de nuevo. Dijo algo que hizo que sus ojos se suavizaran. Ella respondió algo con la boca. No soy capaz de leer los labios, pero parecía un te quiero. El tallo de la copa de vino se dobló ligeramente en mi agarre. Me obligué a aflojar mi sujeción antes de que se rompiera. Debería irme. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Sentarme aquí torturándome no servía de nada, excepto para añadir nuevas heridas a una lesión ya mortal. Pero no podía moverme. Los vi terminar su comida. Los vi pedir postre. Un plato.
2 tenedores. Los vi alimentarse el uno al otro con la intimidad despreocupada de la gente que había hecho esto antes. Muchas veces, vi a mi marido ser feliz. Y entendí, sentada allí en el frío con mi vino intacto, que esto no fue un error. No fue un momento de debilidad o una crisis de la mediana edad, o cualquiera de las otras explicaciones que la gente usa para suavizar los bordes de la traición. Esta fue una elección, una que él había tomado una y otra vez. Cada texto, cada correo electrónico, cada mentira, cada momento en el que pudo detenerse y no lo hizo. Él había elegido esto, la había elegido a ella, y al hacerlo, me había deselegido a mí. El camarero trajo la cuenta. Él pagó con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Anoté con amarga ironía. Pagó su cita con mi dinero. Se levantaron para irse. Él la ayudó con su abrigo, sus manos deteniéndose en sus hombros. Caminaron hacia la salida juntos, y por un momento pensé que pasarían justo por delante del patio, justo por delante de mí, pero giraron en la otra dirección hacia la puerta principal. Esperé hasta que estuvieron fuera, hasta que los vi a través de la ventana caminando hacia su coche. Lo vi abrir la puerta del pasajero para ella. La vi levantarse sobre la punta de los pies para besarlo antes de subir. Un beso de verdad, no largo pero tampoco casual. El beso de la gente que tenía toda la intención de continuar esto más tarde en algún lugar privado. El hotel probablemente, el mismo del recibo o tal vez uno nuevo. Otro recibo, otras 4 horas de tiempo que le robaría a nuestro matrimonio para dárselas a ella. Su coche se alejó de la acera. Vi las luces traseras desaparecer en la esquina. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando, no sollozando, solo lágrimas, silenciosas y constantes, deslizándose por mi rostro en el aire frío de la noche. Me la sequé con el dorso de la mano y miré mi copa de vino, todavía llena. No había bebido nada, aparte de ese primer sorbo. Dejé efectivo sobre la mesa, demasiado, pero no me importó, y volví a mi coche. El viaje a casa fue automático. No recuerdo la mayor parte. Mi cuerpo conocía el camino. Memoria muscular guiándome a través de giros y semáforos mientras mi mente procesaba lo que había presenciado. Cuando llegué a nuestra entrada, las lágrimas se habían detenido. Cuando abrí la puerta principal y entré en nuestra casa, mi casa me había transformado. La mujer que había conducido a ese bar de vinos con la esperanza de estar equivocada, con la esperanza de que hubiera alguna explicación, con la esperanza de que su matrimonio pudiera salvarse. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien más dura, más fría, alguien que entendía que la misericordia se desperdiciaba en personas que ya te habían mostrado exactamente quiénes eran. Fui al dormitorio, me puse el pijama, me lavé la cara, pasé por todos los movimientos de la normalidad. Luego me metí en la cama, puse la alarma para las 8 a.m. y me dormí. Dormí profundamente, sin soñar, por primera vez en semanas. Cuando me desperté con la alarma, mi marido aún no estaba en casa. Elisa Romero tenía el tipo de oficina que estaba diseñada para ser tanto reconfortante como intimidante. Sillas de cuero suave, escritorio de caoba, estantes llenos de volúmenes legales y, más reveladoramente, premios de derecho de familia. En la pared detrás de su escritorio colgaban sus credenciales. Licenciada en Derecho por la Complutense, pasante en un bufete federal, 30 años de experiencia. No hacía consultas. Hacía planificación táctica. Cuéntamelo todo, dijo cuando me senté. Lo hice. Le mostré los correos electrónicos, los textos, las fotos, los extractos de tarjetas de crédito, el recibo del hotel. Le mostré la documentación de la casa, la escritura a mi nombre, el rastro de papel de mi herencia, el reconocimiento que mi marido había firmado. Ella revisó todo con la atención concentrada de alguien que lee un plan de batalla, que supuse que era lo que estaba haciendo. Cuando terminó, me miró. ¿Cómo estás? La pregunta me sorprendió. No qué quieres hacer, o aquí están tus opciones, sino, ¿cómo estás? Estoy enfadada, dije honestamente. Bien, el enfado es útil. El enfado hace que las cosas se hagan. Se recostó en su silla. Esto es lo que necesitas entender. Estás en una posición muy fuerte. La casa es claramente tu propiedad separada. Tu herencia está protegida. Basándonos en estas búsquedas que ha estado haciendo, está planeando reclamar algún tipo de participación financiera, pero no tiene base legal para hacerlo. ¿Qué pasa con la pensión compensatoria? Posible, pero poco probable. Llevan casados 7 años, justo por debajo del umbral en el que el apoyo a largo plazo se vuelve más común. Ganas más que él. Él está empleado. Cualquier pensión compensatoria sería mínima y temporal. Hizo una pausa. A menos que renuncie a su trabajo antes de que presentes la demanda. No había pensado en eso. ¿Haría eso?
La gente hace cosas desesperadas en los divorcios. Si está desempleado en el momento de la presentación, podría argumentar mejor su necesidad de apoyo. Ella golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Por eso tenemos que movernos rápido y estratégicamente. Dime cómo. Durante la siguiente hora, Elisa expuso un plan. Primero, yo aseguraría todos mis activos separados. Transferiría dinero de nuestras cuentas conjuntas, solo mi parte limpia y documentable. Cambiaría las contraseñas de mis cuentas individuales. Eliminaría mi nombre de cualquier tarjeta de crédito conjunta mientras pagaba mi parte del saldo. Segundo, yo aseguraría la casa, cambiaría las cerraduras, lo cual tenía todo el derecho legal de hacer como única propietaria. Tendría sus pertenencias empacadas y listas para ser trasladadas. Tercero, presentaría la demanda de divorcio antes que él pudiera. Adelantarme a la narrativa. Controlar el proceso. Necesitas entender algo, dijo Elisa, con tono serio. Una vez que comiences este proceso, no hay vuelta atrás y se va a poner feo. Él se sentirá cegado. Puede que se enfade, intente negociar, haga promesas. Necesitas estar absolutamente segura de que esto es lo que quieres. Pensé en el bar de vinos, en su mano sobre la de ella, en las mentiras. Estoy segura. Entonces empecemos. Al mediodía, había contratado los servicios de Elisa, firmado el papeleo y recibido una lista de verificación detallada de las acciones a tomar. Me senté en mi coche en su aparcamiento y llamé a mi banco. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, le dije al representante. En una hora, había transferido mi dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro conjuntas. Dejé sus contribuciones, lo había calculado exactamente, revisando los extractos del año pasado. Tomé solo lo que era mío, defendible. Cerré nuestras tarjetas de crédito conjuntas después de pagar el saldo completo, mi parte y la de él. No quería lazos financieros persistentes. Llamé a nuestro seguro de coche y dividí la póliza. Llamé a los servicios públicos e hice que todo se cambiara a mi nombre solamente. Para las 3 p.m., había desmantelado metódicamente nuestra vida financiera juntos. A continuación llamé a un cerrajero. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy si es posible. Podemos enviar a alguien para las 5 p.m. Perfecto. Luego llamé a una empresa de mudanzas. Necesito que se empaquen y se trasladen las pertenencias de alguien a un almacén mañana por la mañana. ¿Qué tan rápido pueden hacerlo? Podrían tener un equipo allí a las 9 a.m. Estaba sentada en mi coche en un aparcamiento haciendo llamadas telefónicas y borrando a mi marido de mi vida con la eficiencia que solía reservar para cerrar tratos inmobiliarios. Se sintió poderoso, se sintió correcto. A las 4 p.m., conduje a casa. El coche de mi marido no estaba allí. Según su ubicación compartida, que había olvidado que todavía estaba activa en nuestro plan telefónico, estaba en su oficina. En realidad, en su oficina esta vez, al parecer, caminé por la casa habitación por habitación, viéndola con nuevos ojos. Esto era mío. Todo. Cada mueble que había elegido, cada color de pintura que había seleccionado, cada mejora que había financiado. Él había vivido aquí, pero nunca había invertido realmente en ella. Ni financieramente, ni emocionalmente. Siempre había sido mi casa. Ahora solo sería mi casa. El cerrajero llegó a las 5:15. A las 6 p.m. Tenía llaves nuevas y la profunda satisfacción de saber que la llave de mi marido ya no funcionaría en estas cerraduras. Pedí comida para llevar para cenar. La comí en la isla de la cocina mientras revisaba los documentos que Elisa me había enviado. La demanda de divorcio estaba redactada, lista para presentar. Solo necesitaba firmarla y ella la enviaría al juzgado por la mañana. Mi teléfono zumbó. Un texto de mi marido, trabajando hasta tarde de nuevo. No me esperes. Yo sabía lo que significaba trabajando hasta tarde ahora. Sabía exactamente dónde estaba y con quién estaba. Le respondí, ok. Sin te quiero. Sin nos vemos luego. Solo un reconocimiento. Él no pareció notarlo. A las 9 p.m. fui a su despacho. Ya había llamado a la empresa de mudanzas y les dije que empacaran todo en esta habitación. Su escritorio, sus archivos, sus libros, su precioso espacio de trabajo organizado. Pero primero quería dejarle algo. Redacté un correo electrónico en mi portátil. Para cuando leas esto, habrás descubierto que tu llave ya no funciona. Esto no es un error. Esta casa es mi propiedad separada, como reconociste por escrito cuando la compré. Ya no eres bienvenido aquí. Tus pertenencias serán empacadas y trasladadas a una unidad de almacenamiento mañana. Recibirás la dirección y el código de acceso a través de tu abogado. He presentado una demanda de divorcio. Se te notificarán los papeles en los próximos días. Sé lo de Lía. Sé lo de la aventura.
Lo sé todo. No me insultes tratando de negarlo o minimizarlo. Nuestras cuentas conjuntas han sido separadas. Solo he tomado lo que es mío. Tu parte permanece en tu cuenta individual. Nuestras tarjetas de crédito están cerradas. Eres responsable de tus propios gastos de ahora en adelante. No me contactes directamente. Toda comunicación debe pasar por nuestros abogados. La mía es Elisa Romero en Winters y Asociados. Te sugiero que contrates un abogado de inmediato. Este matrimonio ha terminado. Lo leí 3 veces. Eliminé cualquier emoción, cualquier acusación, cualquier apertura a la discusión. Lo hice limpio, fáctico, final. Luego lo guardé como borrador. Lo enviaría mañana después de que todo estuviera en marcha. Después de que las cerraduras se cambiaran y sus cosas se empacaran y los papeles de divorcio se presentaran. Después de que no hubiera vuelta atrás, me acosté a las 10 p.m. Mi marido todavía no estaba en casa. Revisé la ubicación compartida, estaba en el hotel, el mismo del recibo. Apagué mi teléfono y me dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi marido estaba dormido a mi lado. Debe haber llegado tarde, se deslizó en la cama sin despertarme. El olor a su perfume era débil pero presente en su piel. Me levanté con cuidado, me duché, me vestí con un traje de negocios como si fuera a ir a los tribunales, porque en cierto modo iba a la guerra. La empresa de mudanzas llegó a las 9 a.m. en punto. 3 hombres con cajas, carretillas y modales profesionales eficientes. Todo en el despacho, les dije, y su ropa del armario del dormitorio. He marcado qué artículos son suyos. Lo había hecho esta mañana temprano, mientras él todavía dormía. Puse notas adhesivas en sus trajes, sus zapatos, su cómoda. Se lo puse fácil. Mi marido apareció en el pasillo, con los ojos borrosos, confundido. ¿Qué está pasando? ¿Te estás mudando? Dije con calma. Me miró fijamente. ¿Qué? ¿Me estoy mudando? Estos hombres están empacando tus pertenencias. Hay una unidad de almacenamiento alquilada a tu nombre. Tendrás el código de acceso esta tarde. ¿Es una broma? Miró a los operarios de mudanzas, que profesionalmente ignoraban nuestra conversación y continuaban su trabajo. Oye, para. ¿Ha habido algún tipo de error? No hay error, dije. Esta es mi casa. Te pido que te vayas. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y finalmente ira. No puedes simplemente echarme. Vivo aquí. Puedo. Esta casa es mi propiedad separada. No tienes ningún reclamo legal sobre ella. Pregúntale a un abogado si no me crees. ¿Qué diablos está pasando? Su voz subía ahora. ¿Alguien te dijo algo? ¿Esto es sobre? Es sobre Lía, dije en voz baja. Es sobre la aventura que has estado teniendo durante los últimos 3 meses. Se te notificarán los papeles en los próximos días. Nuestras finanzas ya están separadas. Tus pertenencias están siendo empacadas mientras hablamos. Y tu llave ya no funcionará en estas cerraduras. ¿Cambiaste las cerraduras? La incredulidad y la ira competían por el dominio en su tono. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Dio un paso hacia mí y levanté la mano. No lo hagas. Los operarios de mudanza son testigos. Mi abogada ha documentado todo. Si quieres hacer esto más difícil de lo necesario, solo te harás daño a ti mismo. Vivo aquí, repitió como si decirlo de nuevo lo hiciera real. Vivías aquí. Tiempo pasado. Ahora tienes que averiguar dónde vas a quedarte. Sugeriría no llamar a Lía ya que su piso es probablemente demasiado pequeño para los dos. Pero ese es tu problema ahora. Algo en mi tono debe haber penetrado finalmente. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Ni siquiera sé quién eres en este momento, dijo. Es gracioso, respondí. Estaba pensando lo mismo de ti. Los operarios de mudanzas estaban trabajando de manera eficiente, llevando cajas a su camión. Mi marido se quedó en el pasillo viendo cómo empacaban su vida, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó. Y por primera vez, sonó pequeño. Eso ya no es mi problema. Saqué el correo electrónico impreso de mi bolsillo. Decidí dárselo en persona en lugar de enviarlo digitalmente. Esto lo explica todo. Léelo cuando te hayas calmado y busca un abogado. Lo vas a necesitar. Le entregué el papel y me alejé. De vuelta a mi dormitorio, mi habitación ahora, y cerré la puerta. A través de la madera, podía oírlo hacer llamadas telefónicas. Primero a Lía, su voz baja y urgente. Luego a un abogado, supuse, su tono cambiando a desesperado y suplicante. Nada de eso importaba. Al mediodía, los operarios de mudanzas habían terminado. Su despacho estaba vacío. Su ropa se había ido. La casa se veía más grande, más limpia,
como si se hubiera quitado algo pesado. Me paré en la ventana y vi el camión de mudanzas alejarse, llevando los restos físicos de mi matrimonio a una unidad de almacenamiento que nunca visitaría. Mi teléfono sonó. Elisa, los papeles están presentados. Dijo que le notificarán mañana. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Miré alrededor de mi casa. Mi espacio. Mi futuro ya no entrelazado con alguien que me había traicionado. Estoy bien, dije, y lo dije en serio. 6 semanas después, estaba de pie en el mismo vestíbulo de mármol donde comenzó esta historia, observando a través de los ventanales de suelo a techo cómo mi ahora exmarido pulsaba el interfono por última vez antes de rendirse. El divorcio se había formalizado esa mañana. Rápido, limpio, exactamente como Elisa había predicho. Él intentó luchar, por supuesto. Contrató a un abogado que hizo ruido sobre sus contribuciones al hogar, sobre la angustia emocional, sobre la injusticia de quedarse sin nada. Pero la ley era clara. La casa era mía. La herencia era mía. Y después de 7 años de matrimonio, donde nuestras finanzas se habían separado cuidadosamente, no había nada que él pudiera reclamar. Se había marchado con sus pertenencias personales, su coche con sus pagos restantes y la mitad de nuestros ahorros conjuntos mínimos. Todo lo que había traído al matrimonio se lo llevó al salir. Nada más. Lía lo había acogido inicialmente. Escuché a través de conocidos mutuos, los que habían elegido silenciosamente mi bando una vez que la historia salió a la luz, que intentaron que funcionara. El gran romance, finalmente libre para existir a la luz del día. Pero aparentemente, una aventura es diferente a una relación. La emoción de escabullirse, de los momentos robados y el amor prohibido, no se traduce bien a la realidad mundana, a las facturas y responsabilidades, y la rutina diaria de una asociación real. Duraron 5 semanas antes de que ella le pidiera que se fuera. Ahora él vivía en un estudio al otro lado de la ciudad, trabajando en el mismo trabajo, conduciendo el mismo coche, probablemente preguntándose cómo su vida se había desmoronado tan rápido. No sentí lástima por él, me sentí libre. La casa seguía siendo mía, pero se sentía diferente ahora. Había redecorado su despacho, lo había convertido en una sala de lectura con estanterías empotradas y un sillón cómodo junto a la ventana. Había repintado el dormitorio, cambiado la ropa de cama, hecho todo nuevo. Mi carrera estaba floreciendo. Sin el drenaje emocional de un matrimonio moribundo, tenía energía para invertir en mi trabajo. Había asumido 2 clientes importantes en el último mes, manejado casos que me habrían estresado antes con una calma y confianza que me sorprendió incluso a mí misma. Había empezado a correr por las mañanas, me uní a un club de lectura, reconecté con amigos que había descuidado durante los años que había estado tratando de salvar un matrimonio que ya estaba perdido. Estaba construyendo una vida, no la que había planeado, no el futuro que había imaginado cuando dije sí a una propuesta durante el desayuno hace 8 años, sino la mía, entera, completamente mía. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en la mujer que solía ser. La que había entrado en esa cena de lujo y se sentó frente a la exnovia de su marido y sonrió a pesar del dolor de ser comparada y de sentirse inferior. Esa mujer había creído que el amor significaba aferrarse, que el compromiso significaba resistir, que una buena esposa se hacía más pequeña para que su marido pudiera sentirse más grande. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien que entendía que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y que lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te traiciona no es buscar una venganza dramática o hacerles sufrir. Es eliminarlos de tu vida con la misma precisión cuidadosa que usarías para extirpar un tumor. Por completo. Finalmente. Permanentemente. Vi la figura de mi exmarido retirarse por la acera, los hombros caídos, solo. Luego me aparté de la ventana, caminé hacia el ascensor y subí a mi casa. Las puertas se cerraron detrás de mí y sonreí, no porque hubiera ganado, aunque lo había hecho, sino porque había aprendido que la mejor venganza no es dejar a alguien sin hogar o arruinado o sufriendo. Es construir una vida tan completa, tan plena, tan enteramente tuya, que su ausencia se vuelve irrelevante. Él pensó que podía usarme como una red de seguridad mientras planeaba su futuro con otra persona. En cambio, me enseñó que nunca lo había necesitado en absoluto. Y esa lección, por dolorosa que fuera de aprender, me había liberado. El ascensor llegó a mi piso. Salí al pasillo, saqué mi nueva llave, la que solo yo tenía una copia, y abrí mi puerta. Adentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Tranquilo, mío. Me quité los zapatos, me serví una copa de vino y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. En algún lugar, él estaba resolviendo su próximo movimiento, preguntándose qué salió mal.
Tal vez incluso contándose una historia donde él era la víctima. Que lo haga. Yo tenía mejores cosas que hacer que preguntarme por un hombre que ya me había quitado demasiado tiempo. Tenía una vida que vivir y iba a ser extraordinaria.